infantil, una área que me parece bastante apasionante, tomando en consideración toda esa riqueza de los niños y cómo ellos perciben, cómo ellos visualizan la realidad que les rodea, ¿no? Entonces me parece un estudio bastante interesante y pues bienvenida, Mabel. Esperamos enriquecernos de todo ese bagaje que ha sido de tu investigación. Gracias. Gratificamos la intervención de la licenciada Grisel Yepes, directora de la Escuela de Diseño. Le solicitamos a los asistentes que están conectados en la plataforma Zoom mantengan sus micrófonos apagados durante estas intervenciones. Adicionalmente, les informamos que sus preguntas e inquietudes se receptarán al final de este evento. Les recordamos también que para recibir el certificado de 40 horas académicas deben enviar la propuesta de certificación de curso que fue emitida el primer día del webinar a sus correos institucionales. La fecha máxima de entrega es el 5 de marzo de 2021 a los correos yeterramos@pusesi.edu.es y copia a epguzman@pusesi.edu.es. Brevemente damos lectura a la hoja de vida de la ponente de esta tarde, doctora Mabel Amanda López, docente de la Universidad de Buenos Aires. En su hoja de vida, doctora en Diseño y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, codirectora del Programa de Investigaciones Color, Luz y Semiótica Visual, Secretaría de Investigaciones, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Buenos Aires. Tiene actualmente 12 libros publicados como autora, coautora y editora, y más de 50 artículos en revistas y capítulos de libros. Ha presentado más de 90 trabajos en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Socia honoraria por la Asociación Mexicana de Estudiosos del Color, reconocimiento recibido en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Ciudad de México, por los aportes al estudio del color en la cultura. Dicta seminarios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Jujuy y en la Universidad de Palermo en el doctorando en diseño desde el 2015 hasta la actualidad. El tema de esta tarde es Convergencias metodológicas, etapas en la investigación de dibujos infantiles sobre violencia. Adelante, doctora Mabel López. Muchísimas gracias por la presentación, le agradezco a todos los presentes, especialmente la oportunidad que tenemos de este intercambio virtual, pero seguramente va a ser muy fructífero, a todas las personas que hicieron posible este evento, comenzando por la doctora Mónica Polanco, con la que sí nos conocemos personalmente, y al resto de las autoridades y la gente con la que trabaja detrás de estos eventos, para que, estuvimos en contacto con Yalitza, con Elizabeth, y toda la gente que está haciendo posible que esto hoy suceda. También agradezco y tomo la responsabilidad de ser la última ponente de un panel excepcional, donde tuvimos presentaciones muy, muy interesantes. Así que espero no defraudarlos, porque realmente han sido muy, muy lindas las presentaciones, muy interesantes, y también me permite eso tener cierta libertad como para retomar algunos temas y ponerlos en diálogo. Si bien mi presentación no se vincula estrictamente, sí, con la temática general de este webinar. Así que, como ustedes tienen los micrófonos cerrados, vamos a funcionar con el chat, y le pido por favor a Micaela, si es posible, si yo no lo veo o no llego a leer, que me haga llegar los diálogos. Gracias, Micaela. Porque puede ser que en el medio de la exposición sea necesario, pero si no, lo que vamos a hacer, tengo planificado dejar un pequeño espacio para que podamos al final intercambiar o dialogar, porque 2 horas de exposición es difícil seguirlas, entonces vamos a tomar como diferentes momentos, y también por eso les voy a proponer que hagamos una primera parte de exposición de la temática. Vamos a ver un pequeño video que tengo preparado para ustedes, y después retomamos la segunda parte de lo que serían las discusiones, las conclusiones, y un diálogo con el público en la medida de lo posible, por chat o como podamos realizarlo, pero sí dejar abierto este canal de intercambio.
que de todos modos va a quedar abierto a posteriori entre los grupos que quieran seguir trabajando en conjunto, sumarse justamente con los docentes que ustedes tengan a cargo. Así que voy a intentar compartir la pantalla. Esperen un segundo y me dicen si funciona todo. Supongo que lo están viendo. Sí. La temática del webinar, al cual nosotros estamos en este momento participando, involucra diferentes aspectos. Por un lado, lo que se refiere a la posibilidad de trabajar con imágenes, investigando a partir de imágenes. Por otro lado, la interdisciplinariedad necesaria en este tipo de estudios, que quedó muy claro en las exposiciones de las doctoras anteriores, tanto en Mónica como Josefina, Cecilia, también trabajaron el rol interdisciplinario que es necesario para poder trabajar con las imágenes, y a su vez, bueno, vamos a tratar de ver esta cuestión del impacto, como todas estas investigaciones, ya sea en el momento actual como a futuro, tienen un impacto en la sociedad, y de alguna manera nosotros lo pensamos cuando estamos realizando. Lo que pasa es que, bueno, algunas de las investigaciones son más exploratorias y el impacto social va a ser posterior, seguramente. El miércoles, cuando hablábamos de enunciado visual, también se trabajó, estoy retomando algunas cuestiones para avanzar después con la exposición. Trabajamos como dentro de lo que se ve, que es lo dicho, lo mostrado, tenemos por un lado lo que se dice, pero también la enunciación que rodea todo este marco en donde esa enunciación visual se produce. De hecho, en la exposición de ayer de Mónica, ella siempre, todo el tiempo, dice, bueno, esto es una fotografía de una época, de un modo de ver, y nosotros tenemos que reconstruir la enunciación para poder entender ese enunciado. Y por eso es tan importante la etnografía, la historia, o sea, todas estas disciplinas que nos van a permitir comprender qué estamos leyendo en esa imagen. Entonces lo dicho, lo mostrado, va a tener sentido a partir de todos estos elementos que permiten reconstruir el sentido real de eso que estamos viendo. Muchas de las cosas que, bueno, algunas de las fotografías, una mujer con el torso semidesnudo, sería un escándalo actualmente ese tipo de fotografía como postal, o sea, como, bueno, realmente era escandalosa en el sentido de, bueno, el rol que se le está otorgando a la mujer en esa foto. Sin embargo, dentro de ese contexto, bueno, tenemos que tener una visión dentro de lo que es la enunciación. Y para eso también, esto es algo que agregué después de la exposición de Mónica, pensaba que en el caso de Ecuador los sellos postales tienen otro valor, porque están de alguna manera también reemplazando cuestiones que en la identidad nacional nosotros volcamos en los billetes de banco. Este es un billete de 100 pesos que circula en la Argentina desde la década de los 90, y también Mónica habló de la conquista del desierto, y por eso me pareció un caso interesante. Ese personaje que ustedes ven a la izquierda es Julio Argentino Roca, que para algunos fue un prócer, para otros, bueno, también es verdad que la historia está escrita con, ¿sí? Hay siempre dos verdades o más de una en todo caso, y en este caso, bueno, haber puesto a este personaje que llevó a cabo lo que se ve en el billete, en este otro, ¿no? En la campaña del desierto, en donde los blancos, de alguna manera, europeos, triunfan sobre las comunidades indígenas, y estas comunidades quedan reducidas a pequeños espacios, o se integran, o bueno, o hacen lo que pueden, pero ya no pueden ocupar ese espacio, porque ese espacio va a ser colonizado, va a ser usado
en la nación, para crear esto de la unificación nacional, que es un poco una fantasía de este proyecto de país. Entonces, este billete tiene que ver con un proyecto de país. Durante el periodo de la presidenta Kirchner, lo que se hace es sacar una serie con, bueno, una mujer, Evita, ustedes seguramente esta representación la conocen. El valor es exactamente igual, lo que está confrontando son dos modelos ideológicos. Por supuesto, también es otro momento de enunciación, otro momento en donde, bueno, esto era posible. Y como si esto fuera poco, hay un tercer billete que tiene que ver con la serie, que esto está sacado hace unos años, durante el gobierno del presidente Macri, en donde toda la serie tiene que ver con la fauna y la representación de la identidad nacional a partir de la naturaleza. Fíjense cómo parece una cosa muy, muy extraña, cómo está tomando diferentes elementos, y uno dice, bueno, pero ¿qué es la Argentina? Y la Argentina es todo eso, o sea, es todas esas contradicciones. O sea, no hay un modelo de país dominante como muchas veces los gobiernos quieren mostrar, sino que coexisten todas estas visiones, y para que les parezca más raro todavía, no solo coexisten estas visiones, sino que son simultáneas, incluso metafóricamente en el uso. Si ustedes vienen a Argentina, pueden recibir un billete de 100 de cualquiera de estos tres y los tres valen igual. No es que sale uno en circulación. Los tres están existiendo, coexisten. Esto es algo muy raro. Lo que sí les puedo decir que este billetito de 100 de arriba, que valía $100 en ese momento, bueno, ahora no compramos $1 con ninguno de estos tres. O sea, con los tres juntos compramos $2. Bueno, o sea, evidentemente los diseñadores pueden hacer mucho por el valor de la... Pero lo que no pueden hacer es mantener el valor monetario, porque eso obviamente los excede. Así que no se preocupen los diseñadores, que es súper importante, pero hay otras variables que ustedes no pueden dominar. Así que los que diseñan billetes, bueno, tienen ese problema. Hay muchas cosas interesantes sobre el diseño de billetes, hay muchos trabajos, y yo durante un tiempo esto lo trabajé, por eso es un caso que bueno, el caso que tomó Mónica realmente me parece súper, súper interesante para ver cómo, bueno, a través de este tipo de imágenes estamos construyendo la identidad, pero también estamos dando cuenta de una enunciación, de una época, de todo un sistema que está moldeando lo visible y lo que es legal o lo que es legítimo de ser dicho, de ser mostrado en una época, ¿no? Pero también pensaba que las imágenes que habíamos visto ayer, muchas se relacionan con el tema de la ponencia de hoy, que es la violencia, las imágenes sobre violencia. Y muchas de esas imágenes que en ese momento podían pasar inadvertidas o podían ser consumidas como etnicidad o algo costumbrista o exótico de los países en los cuales vivimos, hoy serían considerados ejemplos de violencia simbólica, porque la violencia simbólica también es un tipo de violencia. Si nosotros pensamos entonces en el enunciado visual, siempre tenemos que tener en claro que ese análisis que vamos a ver está enmarcado en lo que llamamos una práctica discursiva, que es cómo se consume, cómo se ve. No es lo mismo, bueno, una postal que una imagen en la televisión, que la portada de un diario. O sea, hay prácticas discursivas que hacen a la circulación de los enunciados visuales. No es lo mismo esa fotografía en el libro, al cual hacía referencia a Mónica ayer, que esa fotografía dentro de... en el momento que circulaba, ¿no es cierto? Porque hay una resignificación de esas imágenes o ver esas imágenes en un museo. Y no es lo mismo en un museo de determinado país que de otro, porque
la circulación hace al sentido. Pero a la vez, esto está sostenido por prácticas sociales, que son el periodismo, la educación, la prensa. Y en el caso de, a mí me ha interesado también mucho los casos que presentaron Josefina y Cecilia, la primera fecha, porque ahí lo que se veía era cómo había cierta apropiación de elementos culturales y del diseño, y esa apropiación tenía un valor positivo. Y ahí no hay una violencia simbólica, por eso un poco, bueno, era como devolverle cierto derecho a la visibilidad, y cómo el diseño podía potenciar esos elementos culturales. Lo que pasa es que es un tema muy delicado, porque también un pasito más y nos podemos pasar a una cita que podría ser paródica, satírica, o ser vista como un elemento cultural en donde no se respete el verdadero sentido, porque ese enunciado visual, al ser descontextualizado y recontextualizado, nosotros lo estamos despojando de su enunciación original. Entonces, si ese elemento era un elemento ritual y aparece en un colectivo, tal vez, bueno, por eso mi pregunta tal vez era, cuando expusieron, era cierta preocupación por, bueno, cómo nosotros muchas veces nos apropiamos de elementos culturales para resignificarlos, y cómo podemos potenciar la identidad de un modo positivo o no, y es un riesgo. De todos modos, se reducen mucho los riesgos cuando se le otorga el derecho a la imagen a la propia voz de la cultura, ¿no? Si algunos miembros de esa cultura son los que están participando de este tipo de situación, se puede reducir muchísimo estos peligros. Entonces, ciertas situaciones como de investigaciones colaborativas, o donde los actores tengan algún tipo de injerencia, siempre son preferibles, porque nosotros desde nuestra mirada podemos estar de alguna manera enajenando ese elemento cultural. Como pasan muchas miradas que tenemos hoy en día de los museos y demás, cuando se han recontextualizado el arte. Como les dije, tengo la responsabilidad y la suerte de haber sido esta última presentación, así que bueno, me permitió de alguna manera este pequeño raconto, o reflexiones sobre esto que yo pude ver, y por supuesto es mi impresión personal, pueden no compartirla el resto de los participantes. Y ahora sí, les voy a contar cuáles fueron las etapas y por qué lo llamo convergencias metodológicas a esta investigación. Esta es una investigación que se hizo con muchas etapas, con la participación de mucha gente, y espero que esto que vamos a contar les resulte inspirador, porque yo creo que esta investigación es muy potente para que podamos replicarla, para que podamos realizarla en otros contextos, siguiendo algunos de estos pasos, y después podamos comparar nuestros resultados. Es más, yo tengo ganas de replicarla en Buenos Aires. Esta investigación es sobre dibujos infantiles, o sea, nosotros trabajamos enunciados visuales que son dibujos infantiles, en donde les pedimos a los chicos que hagan dibujos sobre violencias, básicamente violencia, no violencia. Y este trabajo fue realizado con la doctora Georgina Ortiz y su equipo de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Psicología Social, y con todo el equipo que tenemos nosotros en el programa de luz semiótica visual de la Facultad de Arquitectura, Diseño, sobre todo diseñadores se han interesado en esto. Y lo que hemos logrado una sinergia increíble, porque una facultad de psicología y una facultad de diseño, bueno, hemos logrado algún tipo de convergencia que les voy a contar, y que también puede servir esto para inspirar. Yo creo que es también parte
del interés de la universidad que nos está alojando en este webinar, que las facultades y que los grupos trabajen en conjunto y que puedan potenciar estos modos de trabajo. Es posible, estos diálogos son posibles, no son fáciles, y vamos a contar algunas de estas cuestiones. ¿Por qué nos interesa este tema? Este tema no solo, bueno, creo que es bastante obvio, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no es cierto? Hemos visto a los chicos muchas horas frente a las pantallas, y nos preguntamos cuántas horas los chicos ven imágenes violentas en la pantalla. Imágenes violentas en donde hay armas, en donde se ven, se escuchan gritos, se ven noticieros de televisión, ya sea en ficción o no, pero también en la calle, ¿no es cierto? Muchas veces los chicos ven violencia o perciben violencia cuando hay manifestaciones, cuando hay films, como hemos agregado, o videojuegos. Los videojuegos también son muy violentos. Si bien los chicos pueden diferenciar entre lo que es la violencia en la calle, que puede ser una amenaza real, de una amenaza en un videojuego o en la tele, es verdad que se supone que como nunca antes los chicos están expuestos a imágenes violentas. No solo eso, los chicos también sufren violencia real, el bullying, por ejemplo, en las escuelas, en este momento, bueno, ciberbullying. También los dibujitos animados, que se supone que son infantiles, están pensados para niños, muchas veces son violentos. Y desgraciadamente, también muchas veces esa violencia ni siquiera es percibida por la propia familia, es decir, hay muchas familias que tienen conductas en donde se dan situaciones de violencia que los chicos las perciben como una amenaza. Esa violencia puede ser de tipo físico, puede ser de tipo emocional, verbal, diferentes tipos de situaciones en donde la simple descalificación resulta violenta para un niño. Nosotros podemos ver ahí, bueno, cómo el adulto es gigante, ¿no? Y solamente la expresión, sin leer el texto, nosotros podemos pensar que ese niño está sufriendo. Según Eliseo Verón, que también fue nombrado en este webinar, es uno de los teóricos que nos da pautas de cómo podemos nosotros a través del enunciado visual, que en este caso van a ser los dibujos de los chicos, encontrar huellas, encontrar marcas, así como es muy linda esta imagen de pensar que es como una huella digital. Yo veo una imagen, así como, que también me encantó cómo leyeron, ayer Mónica leía las imágenes, las fotografías, ¿no? Como un pequeño gesto, una mirada, la posición del cuerpo, determinados elementos son marcas, son huellas de la situación de enunciación que queda en el enunciado. Por ejemplo, esto, bueno, la foto era posada o no era posada, y bueno, hay elementos que nos permiten reconstruir esa situación original, que ya está fuera de nuestro alcance porque pasó el tiempo o porque no estamos en esa situación, no la vivimos. Y nosotros podemos reconstruir entonces, a partir de lo que esos dibujos expresan, cómo los chicos viven la violencia, cómo la perciben, y qué sienten en estas situaciones. Nuestras preguntas, las preguntas que nos guiaron son cómo perciben la violencia los niños escolares de 11 años en grandes centros urbanos, y lo hacemos simultáneamente en Buenos Aires y Ciudad de México. Esto tiene que ver, por eso yo les decía, es una experiencia muy fácilmente replicable en otras situaciones, tiene que ver con que nuestros equipos estaban alojados en estas ciudades. Entonces, si no hubiese sido otra situación, o sea, no hay nada en particular, simplemente que no encontramos estudios que hayan relevado este tipo de experiencia. ¿Por qué niños de 11 años? ¿Y por qué escolares? Tengo que contarlo. Niños de 11 años porque la doctora Georgina Ortiz venía a trabajar con niños preescolares. Y realmente es muy difícil trabajar con niños preescolares, hacer que los niños entiendan las consignas, porque no saben leer. Entonces, bueno, y además nosotros, sobre todo basándonos en algunas
cuestiones que hacen a elementos psicológicos de los niños, que sí podían fundamentar muy bien el equipo de psicólogos sociales. Los niños a partir de los 11 años tienen adquiridos determinadas competencias y además ya han tenido suficientes experiencias culturales, como las que vimos hace un rato, niños frente al televisor, niños viendo libros, o sea, han absorbido elementos culturales que les permiten reproducir estereotipos sobre qué es la violencia, un montón de cuestiones de cómo funciona su cultura. En cambio, un niño de 11 años, tal vez un niño de 4 o 5, le decimos un dibujo violento y hace rayas. O sea, es bastante complicado después encontrar la relación de ese dibujo con la de otros niños. Bueno, la cuestión es que era mucho más viable y además tenía todo un fundamento el hecho de que fueran niños de 11 años. ¿Y por qué escolares? Porque esta investigación, obviamente, se hizo cuando no había pandemia. Esto en pandemia sería muy difícil de replicar, aunque no imposible. Y se hace yendo los investigadores a hacer trabajo de campo a escuelas. Previamente se hacen los contactos, que no es nada fácil, pero sí se puede hacer. Y salen los docentes, se quedan los investigadores, los pasantes de investigación que van con el cuestionario, y son los que toman la clase un rato para poder hacer esta experiencia. Y los chicos responden sin la presión de los docentes adelante, responden de una manera bastante espontánea, más de lo que nosotros pensábamos. Sin embargo, nosotros tenemos como variable el hecho de que esta investigación se hace dentro de la escuela. Tal vez esta investigación en otro ámbito, en la casa, no sería exactamente igual, porque, por ejemplo, aparecen muchos elementos como los uniformes escolares, o cosas que tienen que ver con que los chicos, esto lo toman casi como algo que tenía que ver con la escuela, en algunos casos. Entonces, sí lo tenemos como un elemento a considerar. Nuestra idea entonces es hacer estas correspondencias entre dos centros urbanos. Hay toda una fundamentación, bueno, de cómo la violencia en la Ciudad de México es cada vez creciente, y desgraciadamente en Buenos Aires también. Aunque no al mismo nivel, pero sí también es bastante creciente la violencia, y por eso es un tema que preocupa mucho dentro del ámbito escolar, y a los padres y a toda la sociedad. Nuestra hipótesis entonces es que las figuras, los trazos, los colores, expresan formas simbólicas que van a ser propias de cada cultura. ¿Qué va a haber entonces en esas figuras, los colores, lo que los niños van a dibujar? Elementos culturales que nos van a permitir desentrañar cómo los chicos de ese grupo etario perciben la violencia. Este objeto de estudio, entonces, los dibujos sobre violencia, van a ser abordados desde una perspectiva en particular y con una orientación metodológica precisa. Les cuento que este objeto de estudio a nosotros nos excede, porque es un objeto de estudio muy amplio. Nosotros tenemos un corpus de dibujos, 200 dibujos en Buenos Aires, 200 dibujos en México, son un total de 400 dibujos, que si alguien quisiera, por ejemplo, analizar cuál es el desarrollo de las competencias gráficas de los niños de esta edad en Buenos Aires, y compararlo con México, compararlo con otro lugar, lo podría hacer, porque en realidad hay un montón de elementos, o cómo escriben, o cuáles son las faltas ortográficas. O sea, hay un montón de cosas que nosotros no estamos analizando, porque nos enfocamos, nuestro punto de vista es trabajar con los dibujos y analizar cómo perciben la violencia. Realmente quedó una matriz de datos tan compleja y tan grande que nos dificulta muchísimo ampliar las temáticas, pero podría ser. Ahora voy a explicar un poco entonces cómo nosotros llegamos a diseñar esta investigación. Los objetivos, entonces, como les decía, tenemos que registrar los signos comunes. ¿Cuáles son los signos comunes que aparecen en los dibujos? Porque nuestra perspectiva no es de la psicología individual, sino de la psicología social. No es que no nos interesa, de hecho hubo casos en donde vamos a una escuela y leemos cosas que los chicos escriben
No muchos casos, pero sí algunos casos en donde hemos comentado con los docentes y ellos después derivan esos elementos, o sea, esos niños que tienen algún problema o que hemos visto algo extraño en su dibujo o en su, sobre todo en el cuestionario, ¿no? Que dicen, sí, sufrí violencia por tal. Sí, bueno, hay cosas que realmente nos exceden. ¿Por qué? Porque nosotros no somos psicólogos de cada niño. Hay mucho que se puede interpretar desde la psicología individual, por ejemplo, el tipo de casa, las ventanas, cuántas ventanas, si están abiertas, si están cerradas. Nosotros eso lo leímos, pero no es nuestra perspectiva. O sea, no es nuestro punto de vista trabajar con cada elemento individual y hacer un diagnóstico de ese niño, porque eso es psicología propia y personal de cada niño. Nosotros lo que trabajamos es desde una perspectiva social, cuáles son los signos comunes que se repiten, qué cosas se repiten en estos dibujos para poder caracterizar una población. Los colores que aparecen, si hay paletas cromáticas violentas o no violentas, que eso es una cosa bastante controvertida también. ¿Qué entienden los chicos por violencia y por no violencia? Y realmente esto sí nos sorprendió. No hay una manera de entender qué es lo violento para las niñas diferente de los niños, para una edad que para otra. Entonces sí, algo que nosotros podemos interpretar como violento, los niños no lo definen así a veces. ¿Cómo representan a los personajes violentos? ¿Cómo los representan a los no violentos? Entonces, esto nos permite a nosotros definir o describir una retórica de la violencia infantil. ¿Cómo es la retórica de la violencia infantil? Cuando un chico quiere mostrar que alguien es violento, ¿qué elementos dibuja? Y pongo juvenil también porque posteriormente hicimos un trabajo con adolescentes de 15 años, tanto en Buenos Aires como en México, y ese libro todavía lo tenemos en preparación, ahora a mitad de año estamos terminando lo vamos a publicar, con la retórica de la violencia juvenil, que es muy diferente. O sea, hay un salto muy cualitativo, no solo en la manera de representar, en la manera de entender el mundo entre un chico de 11 y uno de 15. O sea, esos años son cruciales. Un niño de 11 todavía no salió de la infancia, o de 15 está atravesando la adolescencia, y su realidad cambió. Entonces, reconocer si hay relaciones intertextuales, qué tipo de relaciones intertextuales, es decir, hay algunas imágenes que se parecen a cómics, hay imágenes que tienen que ver con una película de terror, o hay monstruos, qué cosas aparecen, qué cosas de otros mundos, de otros textos aparecen en la realidad que los chicos entienden o perciben como violenta. Y trabajamos también en una correlación de algunos datos del dibujo con el cuestionario. Ahora van a entender un poco cuando avancemos. Bueno, como les decía, después un poco, la trabajamos como lo llamamos metodología híbrida, porque sinceramente tratamos de poner lo mejor de cada uno. Vieron como las semillas híbridas. Sé que también se llaman de otra manera este tipo de metodologías, mixtas, demás. Bueno. Pero bueno, fue un poco un chiste para pensar qué podíamos poner, qué era lo mejor que podía poner cada uno. Porque la verdad tuvimos bastante discusión con la gente de México, porque en psicología social se trabaja mucho con estadísticas, con gráficos, con tablas. Ustedes yo después dejé para que se puedan descargar libremente el libro con las conclusiones de todo este trabajo, y van a ver que hay tablas, gráficos, bueno, porque en psicología social se trabaja así. El trabajo de campo, la parte estadística, bueno, pero claro, yo le quería poner un poco, porque era tanto dato, tanta cosa de número, que a nosotros en nuestras disciplinas nos cuesta mucho entender todo eso si no lo podemos visualizar de alguna manera, así que llegamos, bueno, por lo menos aceptaron que hagamos gráficos, ¿no? Porque desde la gráfica de información nos permite relevar todas esas tablas por número que realmente para alguien que no es especialista en la estadística es muy complejo. Y por otro lado, la semiótica visual que nos ofrece
que, bueno, para eso nos ofrece, para eso intervenimos nosotros en esta parte, toda una dinámica de lectura de las imágenes, en donde hay mucho intuitivo, es verdad, pero también hay mucho de metodológico y de metódico, que nos permite armar muchas variables para leer los dibujos, porque el tema es, una cosa es leer, analizar 5 dibujos, pero cuando yo quiero trabajar con 100, 200 dibujos, 400 dibujos, ahí lo importante es ver qué metodología puedo articular para analizar las imágenes de una manera general, que me permitan después ese tipo de método trabajar con toda la población. Por supuesto, después en lo particular hay algunos dibujos que se salen del molde, entonces bueno, o con los cuales podemos ejemplificar, pero si queremos dar cuenta de toda una población, no podemos trabajar con todas las variables a la vez, a pesar de que después hay algunos detalles que son súper interesantes. Entonces esta metodología tratamos de tomar lo mejor de todo este trabajo campo, estadística, todo de lo cuanti, y también mucho de lo cualitativo para ver de todo eso qué era lo interesante para analizar, porque si no, bueno, tenemos millones de datos. Después, ¿qué hacemos con los datos? Los datos en sí no explican nada. Los datos en sí son datos. Lo que necesitamos es saber, bueno, con esos datos, o para qué, primero, para qué relevamos esos datos, o esos datos, qué es lo que después nos permite leer de la realidad, y cómo después lo confrontamos cuando empezamos a correlacionar las variables. Bueno, les voy a contar brevemente cómo se hizo la investigación. La investigación se hizo exactamente igual en Buenos Aires y en México. Y esto sí era importante, porque nosotros cuando trabajamos en investigación debemos ser muy rigurosos para no caer después en comparaciones de situaciones que no sean similares, por lo menos. O tenemos que decir, bueno, no es lo mismo, hubo esta variable diferente. Tenemos que poder sincerar eso. Y para eso hicimos unas pequeñas modificaciones del cuestionario nada más, pero el cuestionario es exactamente igual. Tenemos niños de nivel primario, estatal y privado, en ambas ciudades, más o menos 100 sujetos, porque no descartamos ningún sujeto, entonces quedaron 108, 112, no importa. Y los niños tienen entre 10 y 11 años, porque se va sexto, en Buenos Aires es sexto grado de la escuela primaria. Y bueno, lo que hacíamos entonces, como les contaba, entrábamos en las aulas, les damos un cuestionario de información general, algunas preguntas que tienen que ver con a qué juegan. Ahora voy a mostrar un poco el cuestionario. Los chicos les dábamos 2 hojas en blanco y no les decíamos la direccionalidad de la hoja, podían elegir formato vertical o horizontal, porque también eso nos permitía tal vez encontrar alguna variable. Supónganse que todos los dibujos violentos los hacían verticales y los no violentos horizontales. No fue así, pero bueno, no descartábamos nada, porque lo interesante de esto era no dar nada por sentado y tratar de sorprendernos con los resultados. Y también tenían que hacer una narración. No les decíamos exactamente. La narración tenía que ver con los dibujos, y algunos lo que hicieron fue relacionar los 2 dibujos, otros narraron un dibujo, otros lo que cada uno quiso, pero lo dejamos libre. Algo que sí era súper importante, que me habían recomendado los colegas de México, porque ellos lo tomaron antes y nosotros lo tomamos después, era que no había que hablar con los profesores en ningún momento, con los que estuvieran los niños a cargo. Nunca tenían que decirle de qué se trataba, o sea, les decían que iban a venir gente de la universidad, pero de qué se trataba no le decían, y no tenían que hablar esa semana ni trabajar nada sobre violencia. Porque cualquier elemento los chicos iban a linkear, porque es muy normal en la escuela que uno trabaja con un tema y te dice, claro, hay que usar esa lectura. Entonces había que evitar por todos los medios que los chicos relacionaran los contenidos de la escuela con eso, porque no era lo que queríamos. Y por otro lado, otra cosa que hicimos fue no explicar nada, sino que les decíamos que tenían que hacer un dibujo con violencia y un dibujo sin violencia. Y es muy importante porque es simplemente una preposición.
Si nosotros le decíamos un dibujo donde haya violencia, no es lo mismo, porque a veces un dibujo con violencia podía ser una mancha de sangre. ¿No? Entonces, podía ser interpretado por los chicos como ellos quisieran, un dibujo con violencia. Como hago un dibujo con violencia, como hago un dibujo sin violencia. Y eso era muy importante como protocolo para el trabajo de campo. El trabajo de campo hay que prepararlo muy bien. El trabajo de campo uno tiene que ir, porque el trabajo de campo es irrepetible, porque aunque uno vuelva al mismo lugar, no es el mismo lugar, porque la situación de enunciación ha cambiado y ya hay otras variables. Entonces, el campo, no hay que hacer un campo arrasado, ¿no? Cuando uno pasó, como que ya quedó el campo quemado. No puede volver al mismo campo. Y la situación, entonces, el trabajo de campo es muy delicada, hay que prepararla muy bien, hay que ensayarla. Llevábamos las hojas, llevábamos todo armado. Además, les pedíamos que dibujaran con sus pinturitas, que normalmente los chicos tienen 12 lápices, o sea que tenemos pensado que son 12 colores, no otra cosa, o crayones, o marcadores de color, lápiz negro, pero llevaban unas bateas de elementos como por si alguno no tenía, nada. Pero simplemente es eso, porque además eso a nosotros nos reducía también la complejidad después en el análisis. Si hubiese sido pintura, es otra cosa. Entonces, trabajar con los colores y demás hubiera sido mucho más complejo. Así que bueno, este era el inicio. Este es el cuestionario. Hay algunos elementos que son, bueno, le hacemos con el nombre y optativo el nombre. Acá se le explica un poco a los chicos de qué se trata. Están los escudos de la UBA, de la UNAM, ahí arriba. Se les explica un poquito de qué se trata. Nada, no hablé mucho. Algunos ponían el nombre, otros no. Bueno, esto del género, por ejemplo, yo lo planteé en un momento con la gente de México, no me parecía relevante. En ese momento, bueno, lo dejamos para que quedara igual y después les cuento, resultó siendo muy relevante. Así que bueno. Después, lugar de residencia, el barrio, además, qué sé yo, el país, y a qué juegos jugaban, si juegan en grupo, demás, porque esto también nos da un poco la pauta de si había alguna correlación entre los juegos y la violencia, entre los juegos y el bullying, o sea, empezar a correlacionar algunas variables. Y después, la base de datos sobre color, cómo relaciona estos, bueno, les cuento, esto es una concesión también a la otra colega, porque la profesora, la doctora Georgina Ortiz, es una de las investigadoras que tiene los libros más completos, aparte, bueno, hay otros también muy buenos, pero en español tiene los libros más completos sobre significados de color. Entonces, siempre que hace una investigación, ella aumenta su base de datos sobre significados de color, es especialista en psicología del color, sobre significados de color. Entonces acá está aumentando su base de datos sobre significados de color para niños de 11 años. Que igualmente fue interesante porque esto nos permitió, ahora muestro en la otra, después lo voy a mostrar, nos permitió correlacionar estas, si yo le pregunto a un chico qué significa para él el rojo, y dice amor o rosa flor, si después pinta el pantalón o la blusa de un agresor de rosa, eso tiene un significado también. Entonces, bueno, nos permite ver por qué determinados colores para los niños tienen un significado y por qué después usan esos colores de una manera en la gráfica. Bueno, acá vemos el dibujo de este mismo niño. Lo que estamos viendo es el caso de un ejemplo de estos 100 y pico de ejemplos. Esto está, fíjense, bueno, el dibujo con violencia, el dibujo sin violencia de este mismo niño. Y acá está la narración, dice, había un chico llamado Juan que era un asesino de día y de noche. Un día el chico mató a muchas personas en un callejón con un cuchillo y con una pistola, y a una persona le arrancó la cabeza, a otra le disparó el corazón. Y luego fue con su novia a un bosque a hacer un picnic. La mujer llevó comida, y cuando el hombre llegó le dio una flor y un anillo, y le dijo si quería ser su esposa, y la mujer tan feliz le dijo que sí. Ven que bueno, tiene un final feliz.
muy inquietante. Realmente cuando empezamos a leer estas narraciones, nosotros las narraciones las dejamos un poco en suspenso, hubo una parte donde sí se analizaron, no las trabajamos en el libro que yo estoy compartiendo, y realmente no sabemos muy bien qué pensar de todo esto. Nos parece inquietante que un chico de 11 años crea que algo tan violento puede ser tan reversible, ¿no? Y que en el mundo coexistan de esta manera la violencia, el amor y la felicidad y la paz. Realmente es bastante preocupante. De todos modos, bueno, la intención del chico fue entramar o enlazar las historias, y en ese sentido, bueno, simplemente fue su expresión. Dijimos, bueno, la primera hoja del cuestionario responden a los colores. ¿Ven? Por ejemplo, dice rosa flor, verde hoja. En algunos casos ponen cosas más bien metonímicas, o por ejemplo verde ecología, verde esperanza. Algunas son más bien metafóricas. En general no son tan metafóricas las de los chicos de 11 años, sí mucho más las de los adolescentes. Y acá les pedíamos, después de hacer el dibujo, le dábamos otra hoja del cuestionario. También para no fatigar a los chicos, porque si la actividad es siempre, no le podemos dar 20 hojas de cuestionario a un chico. O sea, esas cosas uno las tiene que pensar en un trabajo de campo. Un chico de 11 años puede hacer esto. Les llevó casi una mañana, lo cual felices, porque bueno, estaban haciendo esto y no estudiando. Pero bueno, todo. Acá les pedíamos cómo usó estos colores en el dibujo con violencia y en el dibujo sin violencia. Entonces, de alguna manera podemos ver, por ejemplo, el pelo negro se usa en ambos dibujos, ¿no? O podemos ver que el rosa, acá es la piel de ambos, o bueno, verde es pantalón y en el no violento verde es hoja. Y ahí podemos correlacionar con el uso que hicieron en la primera página. Y después, al final, dejamos, realmente me sorprendió que los chicos contestaban bastante sinceramente esta parte, donde se les pregunta su relación personal con las situaciones de violencia, si viste violencia, si viviste violencia, dónde sucedió, quiénes. Y realmente lo de la escuela nos sorprendió muchísimo, porque muchos dicen que hay violencia entre los docentes, entre los alumnos con los docentes, los alumnos entre sí. Y cuando explican, bueno, ponen insultos, bueno, en la calle, bueno, juegos de luchas en la televisión, demás. Bueno, esto es básicamente cómo nosotros armamos toda nuestra base de datos, y cada chico tiene un número, porque esta investigación es anónima, nosotros vamos a ver dibujos de los chicos y en ningún momento sabemos exactamente quién es el sujeto, pero nosotros tenemos un código que nos permite unificar todo esto. Por ejemplo, si yo les digo el 613, yo sé que hasta el 500 es de México, entonces la centena me indica si es México o Buenos Aires. 600 es de Buenos Aires y 13 es de una escuela en particular. Porque la decena, bueno, ahí tengo 600 es una escuela, 700 es otra escuela, 800 es otra escuela. Entonces los tenemos catalogados, ¿sí? Por país. Al ver un número yo sé qué país es, qué escuela es, y después el sujeto en particular. Voy a un folio en papel, porque eso está todo digitalizado, está todo en una carpeta en papel, donde veo ese sujeto en particular. Y cualquier problema yo puedo volver a ese sujeto en particular, reconstruyendo todo este camino. Entonces, por un lado tenemos este trabajo de campo, y todo un mar de datos de la respuesta de los chicos, de este cuestionario, que sí es muy fácil de hacer una organización en variables, ¿no es cierto? Porque, bueno, contesta sí, no, afirmativo, negativo, ¿no? Y por otro lado tenemos formas, colores, relatos, actores sociales, bueno, cosas que son bastante más complejas de trabajar. Sí empezamos a ver algunas regularidades, por ejemplo, como esto que yo les muestro acá, ¿no? En donde el rojo, el negro, estas situaciones en donde hay una narración, en donde alguien le hace algo a otro. En general, este era el tipo de
dominancia, o sea, hay alguien que es el agresor, hay un agredido y una narración, eso sucede en alguna situación. Y por otro lado, los dibujos no violentos tienen más que ver con los colores fríos, con la naturaleza, con la ausencia de sujeto, con, bueno, estas son las cuestiones muy generales. Pero también había cosas muy raras, porque por ejemplo, fíjense ese dibujo, el de la izquierda es el violento, donde se ve que hay este sujeto de cresta más grande que le pega una bofetada a una niña más pequeña. Y este sujeto tiene una cantidad de elementos estereotípicos, ¿no? La cresta y todo. Pero por otro lado, el dibujo no violento parece mucho más violento que el violento, con esa rojo y con ¿no? todo ese tiene una carga como rara de violencia gráfica. Entonces, evidentemente, los chicos de 11 años no perciben lo mismo que un diseñador, o que un adulto, o que su familia. Este corpus de discursos visuales, entonces, teníamos que pensar que, bueno, este lenguaje va a ser, tiene que poder ser de alguna manera operacionalizado en variables que tienen indicadores, dimensiones, es decir, cómo también a su vez la interpretación va a tener que ver con una dimensión social e interdisciplinaria, como yo les decía, bueno, está bien, nos damos cuenta de que hay tal situación, el indicador, Mabel, la Mabel, Mabel, disculpa que te interrumpa, tenemos algunas preguntas del público y pues dale, ahí vamos, antes de pasar de aquí. sí, sí. Morela Briceño nos pregunta, ¿cuál es el universo para el cálculo de la muestra de 100 niños en cada ciudad? Y la segunda es, ¿cuál es la población de esta edad en Buenos Aires? Bueno, algunas de estas cosas, si tienen interés en cuestiones estadísticas, en el libro que les compartí, lo podemos ver mejor. Así que bueno, por algún lado. No tengo el dato exacto de la población en ese momento. Y además que sean alumnos de escuelas. Por eso nosotros este tipo de investigación no la pensamos como una investigación en donde podamos dar datos concretos sobre esta población, es decir, no es una investigación más que exploratoria de un grupo. Es decir, nosotros podemos mostrar algún rasgo de este universo, pero no pretende de ninguna manera ser una verdad estadística en ese sentido. No sé si responde. No sé dónde puedo ver el chat, porque como estoy Yo ayudo, Mabel, yo ayudo. La otra completo. pregunta es, para las preguntas... Yali, te No te perdimos. escucho. Ajá, Yali, te perdimos. Si gustas, yo lo sigo haciendo. Después de esta pregunta, pues tenemos otras. La misma es para, lo dice Yali. Yali, y ya te las busco. Espérame un ratito que se me corrió. Eli, no te preocupes. Eli, no te preocupes, yo la leo, yo la tengo aquí a la mano. Dice, para las preguntas abiertas, ¿tenían una posible respuestas planificadas previamente o tuvieron que simplificar la respuesta? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, sí, esto fue todo un tema, porque no, las preguntas abiertas son abiertas. Entonces tuvimos que considerar una base de datos impresionante, o sea, que seguían apareciendo muchas cosas y en algunos casos sí se simplificaron como hojas o los plurales, bueno, está aclarado cómo se simplificaron, pero tratamos de no descartar nada en principio porque... Bueno, porque esa es la metodología que justamente trabaja muy bien y contra la cual yo trataba de ablandar un poco. De la gente de psicología social realmente son muy estrictos en cuanto a la posibilidad de no reducir variables. Lo que pasa es que también es muy difícil trabajar con todas las variables. Bueno, finalmente algunas quedan como mínimas, ¿no es cierto?, expresiones simplemente. Pero en algún momento sí, después se hizo una revisión, y por ejemplo, los programas, ¿qué programas de televisión ven? Les doy este ejemplo, que no lo puse acá, pero está en el libro. A nosotros nos interesaba, porque los chicos ponen la telenovela de ese momento, una cantidad de
O sea, había programas de televisión muchísimos, pero además para poder comparar entre Buenos Aires y México, muchos son globales porque era de Cartoon Network, o en ese momento, qué sé yo, o de Disney, etc., que ven las mismas cosas. Pero el problema después era que había algunas cosas que no eran, no se daban en los dos países y demás. Lo que hicimos fue generar una simplificación, teniendo en cuenta, por ejemplo, programas de televisión violentos, neutros o no violentos. Y nosotros hacíamos una explicación de por qué hacíamos la clasificación, y entonces ahí sí, después poníamos las respuestas. En principio no se... tratábamos de no simplificar, ¿no? Porque es verdad que también vimos que muchos chicos de la misma edad ven los mismos programas, en un mismo lugar, en la misma ciudad. Entonces, realmente se repetía muchísimo, pero algunos ponían género de programa, ponían deportivos, por ejemplo. Entonces después, o el canal Cartoon, Cartoon Network. Entonces, bueno, ahí tuvimos que ver cómo después los podíamos manejar tantos datos. Porque realmente son muchísimos datos. Y claro, desde la semiótica visual nosotros trabajamos, para mí fue un desafío muy grande, porque nosotros trabajamos justamente a la inversa, trabajamos en la construcción de un corpus, y ese corpus es representativo de un caso en particular, y acá lo que estamos es generando ese corpus. Entonces el corpus no es algo dado, sino que es algo que nosotros estamos provocando. Tenemos una pregunta más por parte de Yali. Dice, ¿cómo enfocaron la percepción de la violencia desde la realidad de los niños? ¿Cómo dimensionaron las etapas ocultas de la violencia, culturales, de los sentidos educativos, la violencia del silencio o solo elementos semióticos? Ay, Yali, es muchísimo. Espero poder responder. Bueno, no, fue así. En realidad nosotros no abordamos en sí la temática con los niños, sino que esperamos a ver qué expresaban los dibujos. Y sí, los dibujos expresan diferentes tipos de violencia, pero no todos los tipos de violencia que existen en la sociedad. Por ejemplo, la violencia social o la violencia económica no aparece. Sí aparece la violencia emocional, violencia verbal, etc. Pero en diferentes medidas. Es decir, nosotros no les decíamos a los niños qué es la violencia. Esperábamos la respuesta de ellos a partir de los dibujos. ¿Y por qué de los dibujos? Porque también podríamos haber dicho, bueno, un niño de 11 años se expresa bien, ¿por qué no le preguntamos? Bueno, acá el equipo de psicología social tiene toda una fundamentación de por qué a través del dibujo los chicos pueden expresar un montón de elementos que no los dirían, no los verbalizarían. Entonces, evidentemente, bueno, es un tipo de expresión en donde ellos se sienten más libres para poder expresar el imaginario que tienen incorporado, los miedos, las inquietudes. Nos parece, además es un medio que ellos lo viven como familiar, como poco amenazante, más que escribir verbalmente en la escuela, ¿no? Todo lo que uno escribe en la escuela se corrige, o ¿no? La ortografía, además por eso creemos que lo no verbal nos permite un acceso a otra realidad en el sentimiento o en la emoción infantil. Pero nosotros no, a priori, no clasificamos, sino que la clasificación surgió después. Y sí, después hacemos, o sea, tratamos de recuperar esta definición de violencia. No sé si respondo, si no, tal vez al final. Sí. Tenemos una pregunta más que dice, buenas tardes, interesante trabajo de campo. Edith pregunta, ¿pudieron hacer grupo de muestra? ¿Cómo definieron las variables? Sí, se hizo un pequeño grupo de muestra en la Ciudad de México. Nosotros en Buenos Aires ya teníamos la experiencia de lo que había sucedido en México, y ellos ajustaron a partir de, o sea, hicieron todo un ajuste del cuestionario. Y en Buenos Aires lo único que hicimos fue ajustar algunos conceptos, sobre todo el vocabulario, porque un niño de Buenos Aires, si lee color café, nosotros usamos la palabra marrón, por ejemplo. O sea, algunas cuestiones de vocabulario y de formas de expresión, tratamos de usar un lenguaje más neutro. En Buenos Aires nosotros no hablamos de tú, sino de vos, entonces les decíamos contestá, en vez de contesta, bueno, no, eso, simplemente eso.
Nosotros acá no tomamos muestra previa, es decir, ya teníamos ajustado el trabajo, de alguna manera. Lo que es verdad que no pretende ser una verdad sobre toda la población, sino simplemente un trabajo donde exploramos un grupo etario. Y, o sea, la validez de este trabajo es una descripción simplemente, no estamos tratando de explicar cómo lo viven todos los chicos ancianos. Además, suponemos que con el tiempo que ha pasado, si tomáramos hoy otra vez este trabajo de campo, los resultados serían distintos, que lo queremos hacer. Continuamos con otra pregunta más que dice, ¿cómo definieron los tipos de violencias que manifestaron los niños y niñas en sus dibujos y narraciones? ¿Hay otros estudios similares a este? Similares no, sí hay muchos estudios sobre violencia infantil, sobre bullying, sí, es verdad, hay muchísimos estudios. Nosotros no tenemos registro de que haya sido tomado exactamente de esta misma manera, y nosotros tenemos una categorización, bueno, que lo pueden leer sobre, bueno, cómo definimos después las categorías sobre violencia. Cuando avancemos eso, están los resultados, podemos verlo en los resultados. Sí, básicamente la definición parte de tener en cuenta una diferenciación entre la violencia física con armas, sin armas, violencia de tipo no física, emocional, no verbal, y es decir, el silencio, o sea, todo aparece. La base de datos es increíble porque después, bueno, están las burlas, con burlas, sin burlas. Hay también cruces de tipos de violencia, porque, bueno, algunos son con armas y amenazas, por ejemplo, una amenaza también es... eso es lo que está expresado en el dibujo, simplemente. Nosotros tratamos de no sobreinterpretar lo que aparecía, porque no es necesariamente ninguna clasificación que esté predeterminada, porque, como les decía, hay tipos de violencia que los chicos no están considerando porque no la perciben, y eso sí es un dato. Es decir, lo que no aparece es un dato también. Y eso es lo que nosotros deberíamos considerar. Tenemos una pregunta por parte de Yalitza Ramos que dice, ¿cuál es el derecho a la imagen a la que te refieres? Esto en el principio de la exposición. Sí, en este caso no sería, no lo podría considerar un derecho a la imagen porque es algo que nosotros les pedimos a los niños, pero el derecho a la imagen tiene que ver con la autorrepresentación y con la posibilidad de que cada grupo social tenga esta posibilidad de mostrar la imagen de sí, ¿no? Y no ser hablado por otros. Yo lo tomaba en relación con algunos de los trabajos como las postales o las fotografías que se mostraron ayer, en donde esos grupos no eran los que se expresaban cómo querían ser vistos, sino que, bueno, sucede todavía en la prensa cuando se muestra, bueno, ciertos grupos sociales, los migrantes, por ejemplo. En este caso, bueno, hay estudios muy interesantes de Didi Huberman sobre los migrantes y otros filósofos que trabajan sobre el derecho a la imagen como una de las cuestiones que dentro de los derechos humanos debiera ser considerada. Perfecto, estimada Mabel. Podemos continuar con la exposición del tema. Nos hicimos muchas preguntas cuando estábamos armando las variables, sobre todo los dibujos, ¿no? Y yo, como les dije al principio, estaba dudando, digo, bueno, ¿por qué puede haber diferencia entre una niña y un niño? Y dudaba de que esto fuera una variable relevante y terminó siendo una variable relevante. Y ustedes, por ejemplo, si miran este dibujo, ¿qué piensan? ¿Que le hizo un niño o una niña?
a veces lo que hacíamos era poner todos los dibujos así en una mesa y empezar a ver estas cosas, ¿no? Que nos llamaron la atención. Y bueno, evidentemente es un dibujo hecho por una niña. Y bueno, y empezamos a ver que había ciertas particularidades y que por eso debiéramos considerarlo como relevante. Algunas de las acciones violentas aparecen en la calle, es decir, un espacio que para los chicos puede ser un espacio violento, pero también en el hogar, este tipo de representaciones en donde la violencia doméstica podría ser relevante. Para terminar esta primera parte, y ahora vamos a ver un video que nos va a permitir acceder después a cómo presentamos los resultados, les cuento que esto está, bueno, este tipo de investigaciones están inmersas en una sinergia en donde trabajamos desde la investigación, en la vinculación con otras universidades, por eso les decía, bueno, nosotros tenemos esta experiencia tan interesante con UNAM, y yo creo que se podría, me encantaría motivarlos y aprender también, como tuve que hacer con el otro grupo, aprender del otro grupo, y ustedes poder compartir con nosotros este camino, ¿no? Algún camino de investigación, en esto o en otro trabajo, todo es lo que llamamos la producción, las jornadas, publicaciones, esto siempre se vuelca al grado, al posgrado en nuestros trabajos, y además en este trabajo, en esta investigación en particular, trabajaron muchos pasantes de investigación, becarios, y también puede ser un trabajo en donde algún tesista quiera radicar alguna parte de su investigación. Y también tenemos la parte de extensión a la comunidad, no sé si, no creo que me dé el tiempo para mostrarlo, pero nosotros trabajamos esto en vinculación con grupos de niños de la escuela primaria, en donde a través de un juego y de cartas que preparamos para que ellos después sigan trabajando este tema, trabajamos el bullying, la discriminación, un montón de elementos que hacen a cómo los estereotipos sobre quién es el agresor, quién es el malo en este relato, con los mismos dibujos de los chicos que han hecho esta investigación, trabajamos con el mismo grupo etario para que ellos puedan reflexionar sobre cómo ven esta realidad. Así que bueno, lo que llamamos CESAC acá en la Ciudad de Buenos Aires son centros de salud primaria donde se trabajan temas como discriminación, bullying, violencia de género, violencia hacia la infancia y demás. Y también, bueno, hacemos estos talleres con las escuelas y en exposiciones. Esta es la página, la fanpage, en la que ustedes pueden encontrar el video que vamos a ver ahora, otros videitos más cortos, y algunos otros, está el libro también, pero también les vamos a dar el link, y también contacto con nosotros, si no encuentran el mail o lo pierden o demás, entrando en esta página de violencia gráfica pueden encontrar muchos de los elementos que vimos hoy y contactamos. Ahora les vamos a dar paso a un videíto y después continuamos con el cierre de la exposición. Nos preguntamos cómo perciben la violencia los niños de grandes centros urbanos como México y Buenos Aires. Pensamos que en sus dibujos se expresarán formas culturales, simbólicas. Seleccionamos una muestra de 100 sujetos en cada ciudad.
Analizamos los dibujos identificando las variables pertinentes. Procesamos la información en bases de datos para poder compararla. ¿Qué significa la violencia? ¿Dónde hay violencia? ¿Quién podría ser víctima o agresor? Son algunos de los interrogantes que los niños responden a través de sus dibujos. Investigamos qué formas, trazos y colores expresan la violencia en una cultura. Para los chicos, la violencia está afuera, acecha en la calle, pero también lastima en el mundo íntimo del hogar. ¿Cuál es el color de la violencia? El negro es el color más asociado a la violencia. Además, no tiene ningún significado positivo. Oscuridad, maldad, muerte, tristeza, dolor, enojo, feo. Por eso, aunque se usa el rojo en la sangre y las heridas, también el rojo tiene significados positivos, como amor, pasión, corazón. Comparando los dibujos violentos con los no violentos, analizamos que el espacio de la violencia es indeterminado, es decir, indefinido, o es un espacio social. En cambio, el paisaje natural es el escenario ideal de la no violencia. En muchos casos, la naturaleza, el medio, se identifica con las acciones, creando un clima violento. Así como también se genera empatía con el entorno, que puede ser amable u hostil. La no violencia se asocia con la armonía de la naturaleza. Los chicos, sin saberlo, reproducen un tópico latino conocido como locus amoenus, el lugar ameno, amable, un lugar idealizado. Analizamos los resultados considerando la variable género. Las niñas tienen una visión más amplia de la violencia, más allá de la violencia física. Las niñas dibujan más armas blancas. En cambio, para los niños, la violencia está en relación directa con el tamaño y la cantidad de las armas de fuego. Aparecen diferentes tipologías de agresor. Es destacable que ningún niño, ningún varón, representa a una mujer como agresora. En oposición, las niñas
conciben figuras femeninas, activas, agresivas, en hechos violentos. Bueno, gracias, salió todo el video, salió. Estimada, Estoy leyendo el chat. más. Ajá, tenemos unas preguntas más registradas. Y Esta pregunta es por parte de Jimena. Dice, ¿se podría decir que si los niños no representan a mujeres como sujetos de la violencia en sus dibujos, quizás sea porque lamentablemente eso en sus hogares está normalizado? Sí, es muy buena tu observación, Jimena, porque lo que sucede es que nosotros encontramos una correlación entre cómo definían los niños de 11 años la violencia y por qué no ponían mujeres agresoras, porque en general la violencia la conciben como violencia física, entonces ponían armas o ponían violencia de tipo golpes y demás, y en cambio las niñas que ponen violencia emocional o verbal en sus dibujos, sí representan mujeres agresoras, pero va un poco más allá todavía. Si me permiten, voy a avanzar con esto y lo que vamos a ver ahora te lo va a responder un poquito mejor. ¿Hay alguna otra cosa para comentar en el chat, Micaela? No. Bueno, entonces les comparto la otra parte y por supuesto intervengan y Micaela me dice. Así podemos... Tenemos una pregunta por parte de Mónica Polanco. Dice, ¿Sí? ¿cuál fue la ausencia en las imágenes relevadas? Hay ausencias, sí. Sobre todo, es muy difícil ver las ausencias, porque uno normaliza y analiza lo que está, no lo que no está. Pero nos permitió, siempre en semiótica, se trabaja con corpus comparativos, porque cuando uno trabaja corpus comparativo, siempre aparece lo que está ausente, aquellas variables que uno no tuvo en cuenta. Entonces, es ahí donde nosotros pudimos ver, por ejemplo, comparando Buenos Aires-México, no tuvimos mucha cuestión de comparación. ¿Por qué? Porque son dos centros urbanos en donde los chicos viven de manera muy parecida. No sé qué pasa si nosotros lo hiciéramos en la ciudad donde están ustedes. Tal vez no hay mucha diferencia porque hay tal globalización del consumo de elementos culturales
de televisión, de videojuegos y demás. Incluso la escuela también normaliza muchas cosas y las hace homogéneas. Entonces, no sé, pero sí nos dimos cuenta cuando se tomaron muestras en poblaciones rurales en México, y una población rural que tengo una muy pequeña muestra de una escuela rural en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Es totalmente diferente. Y les voy a mostrar porque justamente traje algunos de esos elementos para ver ahora, para comparar. Y también cuando comparamos con los adolescentes. Por ejemplo, los adolescentes sí, varones ponen mujeres agresoras. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, es algo, ¿por qué esto no aparece? ¿No? Entonces, preguntarse por lo que no aparece no es fácil, porque uno tiende a analizar lo que está, pero al armar corpus diferenciados, es ahí donde empiezan a aparecer esas pequeñas diferencias significativas. Roland Barthes, que bueno, es maestro en todo esto, decía, que en el análisis no hay más que diferencias, es decir, en el lenguaje no hay más que diferencias, y en el lenguaje visual también, o sea, nosotros lo que vemos son diferencias en la interpretación, lo que va a aparecer es esa pequeña diferencia, que es lo que debiéramos considerar. Entonces, bueno, ¿cómo se lee la violencia en la gráfica infantil? Sería esta parte. Bueno, esto es lo que... Acá están los videos para que me crean que si lo quieren volver a ver, acá está el video largo y después hay un video cortito que es la primera parte del largo, si quieren verlo después. Vamos a pasar esta parte que... Bien. En el cuestionario, entonces, lo que analizamos en la primera parte es el análisis cuantitativo de datos generales, las actividades recreativas, tiempo con amigos y programas de TV. Estas son las partes que después aparecen analizadas en lo que recopilamos en el libro también. Y en la segunda parte, tipo de violencia sufrida y género. La segunda parte, no en los dibujos, sino en la segunda parte de la encuesta. El niño en relación con la violencia. Y en el análisis de los dibujos tuvimos que hacer algo similar, pero es muy diferente, porque nosotros partimos de un enunciado visual, y ahí tuvimos que armar las variables. Y en realidad, cualquier análisis previo que hubiéramos hecho de cualquier otro elemento visual no nos iba a servir. Y acá cualquiera que haya trabajado con enunciados visuales sabe que uno tiene que armar algún tipo de... grilla o análisis de variables, operacionalizar estas variables, para ese corpus en particular. Porque no es lo mismo un dibujo de un niño que un dibujo artístico, o que una fotografía, o que un billete de banco. Es decir, los elementos tienen que ver con lo que, y además tiene que ver con nuestra perspectiva, qué es lo que queremos encontrar ahí. Entonces, nosotros consideramos las variables de la forma, estilo gráfico, fondo, estructura, simetría y color. Y del contenido, escenografía. Por ejemplo, el fondo se transformaba en escenografía en el contenido, porque el fondo es verde y azul. Bueno, pero ¿qué es? Es un campo, en un día soleado, entonces es una escenografía. O teníamos que reconsiderar eso en relación con elementos culturales. Después, si por ejemplo, el estilo gráfico también abarcaba todos estos elementos de retórica. Si eran narrativos o no narrativos, en general los dibujos de los niños son narrativos, en su mayoría. El tipo de violencia que manifestaba, cuántos, qué personajes, cómo eran los personajes, femenino, masculino, etc. Y qué figuras. Y dentro de las figuras están las armas en el dibujo violento, que era algo relevante. Otras figuras, bueno, pueden ser relevantes en un momento del análisis, por ejemplo, cuántas nubes aparecen más nubes en los no violentos que en los violentos. Después, finalmente, muchos de esos elementos simplemente son anecdóticos y no los reinterpretamos. Por ejemplo, para que vean tipo de ilustración, estos son esquemáticos y estos son figurativos, ¿no? Bueno. Paso un poco. Uso de la retórica y tipo de contextos, por ejemplo. Nosotros llamamos dibujos isotópicos a dibujos que manifiestan una correlación con el dibujo realista, quieren mostrar algo de la realidad, y dibujos alotópicos, por ejemplo, un dibujo donde se muestra una calavera como violencia. Que en general no son los dibujos que hicieron los niños. Fíjense que la mayoría son de tipo figurativo, isotópico.
los colores más utilizados, bueno, un poco cantidad de personajes dibujados. En general los dibujos violentos tienen 2 personajes. Eso es otra cosa interesante. El género del personaje principal era el masculino y los otros, algunos ahí indeterminados. Bueno, diferentes cosas. Voy a pasar un poco rápidamente a algunos de los resultados porque como vimos el video, muchas de estas cosas las vimos porque además quisiera poder dialogar segundos aunque sea. Las variables globales que nosotros determinamos para un primer análisis, hay un montón de cosas que no hemos terminado de analizar. O sea, hay un montón de cosas que podrían ser como pequeñas sub-investigaciones de cosas puntuales. Si consideramos el eje violencia-no violencia, hay una diferencia en cuanto al espacio. Considerando la totalidad de los dibujos en general, el espacio de la violencia para los chicos es indeterminado o es social. Es decir, ¿es un espacio en blanco o es un banco, la ciudad? Mientras que, acá también aparece la casa, el banco. En cambio, el espacio de la no violencia es el paisaje como escenario de no violencia. Ahí hay algunos ejemplos. O sea, el agua, el barco, el arco iris, el sol, lo que podemos llamar el parque, ¿no? En general. La identificación de la naturaleza con las... O sea, cuando la naturaleza aparece, aparece alterada, por ejemplo, estos cielos rojos, ¿no? O la lluvia. Entonces el dibujo violento también expresa la violencia en el entorno, se identifica o empatiza con el entorno. O, por ejemplo, este es el dibujo del mismo niño, ¿no? El dibujo no violento y el dibujo violento con rayos. En cuanto a los personajes, el dibujo violento en general tiene 2 personajes, agresores y agredidos, pero también en muchos casos encontramos más de un personaje, siempre aparece el agresor. En cambio, los dibujos no violentos es muy inquietante cómo los chicos asocian la violencia a la presencia del ser humano. Y entonces la situación ideal de no violencia es una isla vacía. La armonía con la naturaleza, casi diríamos que sin la presencia humana estaría mucho mejor. Y por eso tenemos todos estos dibujos en donde, fíjense que no solo no aparece el ser humano, sino que aparece casi como un vacío. Parece que hubiera sido elidido acá, borrado, ¿no? Un grupo de personas. Es muy extraño esto. Y también los colores de la naturaleza, como habíamos dicho. Estos son niños de ciudad. Sin embargo, en los adolescentes, por eso vieron cómo confrontando corpus, por eso es interesante la confrontación para ver lo que no hay. Aparecen muchísimos más dibujos de violencia en la vía pública. Nosotros después viendo los cuestionarios, esto lo correlacionamos con las variables del cuestionario, porque son chicos que empiezan a viajar solos y aparece toda esta tensión de tomar el transporte público, estar en la vía pública, lo que puede pasar en la vía pública, las recomendaciones de los padres de niños de adolescentes de 15 años que van solos a la escuela. Entonces, para ellos la violencia es más algo como de una percepción imaginaria que real, ¿no? Pero aparece en la vía pública. O por ejemplo este típico, que ningún niño hizo esto, porque o no tienen celular o no les preocupa esta situación de que le roben el celular en la calle. Esto es típico de un dibujo de adolescente de violencia. En cuanto a la variable género, nosotros vemos, por ejemplo, este dibujo, que es muy similar a este. Y si yo les digo, bueno, ¿quién lo dibujó? El de la izquierda lo dibujó un varón y el de la derecha una niña. Y tienen mucho de similar, pero también hay cosas que empiezan a parecer diferentes. Estos dibujos no son los más comunes, sino que en general son dibujos figurativos, en donde hay una narración en juego, un agresor, un agredido, una situación agresiva. Las niñas sí tienen un registro de un análisis y una visión, una definición de la violencia más amplia. Por ejemplo, la violencia emocional, la violencia verbal, las burlas. Y acá aparecen en este gráfico cómo podemos comparar, bueno, pusimos muy en celeste y rosa,
no es muy, muy estereotípico, se quedó este gráfico, no lo diseñé yo, pero bueno, pero es muy gráfico para ver claramente las diferencias. Los varones ponen más armas, las niñas menos, las niñas ponen más violencia física, digamos, de manos, de golpes. Las niñas, solamente las niñas ponen violencia verbal y física las niñas, verbal y armas los varones, física y armas. Bueno, fíjense que solamente las niñas tienen registro de la violencia emocional y de la violencia no verbal. Y esto explica lo que habíamos visto en el video. Por ejemplo, robos, ¿sí? Burlas, esto de la violencia emocional, de romper una amistad. Cuando las nenas ponen armas, en los dibujos ponen armas blancas, esto también tiene una explicación psicológica. Bueno, los varones asocian la violencia a más cantidad de armas y mayor tamaño de las armas. En general las armas aparecen de un tamaño desproporcionado respecto del cuerpo. Y bueno, asocian mayor violencia a mayor posibilidad de, bueno, en este caso hasta un extraterrestre, bueno, como muy raro, o una persona con 2 armas. O sea, el tamaño del arma y el poder del arma está en relación con la mayor violencia. El tipo de arma en relación con el género: armas de fuego ponen más los varones, explosivas solo los varones, a las niñas un poco más de armas blancas, otras armas primitivas, bueno, por ejemplo, revolear objetos, ¿no? Ese tipo de cosas. Los estereotipos de agresores. Ven que en este caso tenemos el sujeto y M masculino, y ponemos... estos son estereotipos de agresores de los niños de Buenos Aires. La gorrita, determinados elementos, ciertos peinados, cierto estilo de ropa, ciertos colores de la ropa, es lo que hacen el estereotipo del agresor. Y además el agresor solamente es un personaje masculino y adulto. Esto sí nos resulta bastante interesante porque, bueno, está bien, no es toda la población, pero es una tendencia muy, muy interesante. En cambio, las niñas ven que ponen, esto es violencia verbal, esta es una mamá que, fíjense que es exactamente igual, una mamá que le pega a la niña con la mano. Esta es una secuestradora muy sexy, con botitas, ¿no? La chica que hace bullying, la que se burla, ¿no es cierto? Hay cosas también muy interesantes que después fuimos analizando poco a poco, como por ejemplo el color del cabello de los agresores, las expresiones. Hay cosas que también, el color, el último trabajo hicimos sobre el color de la piel, y bueno, hay cosas también para ver en particular. En cambio, fíjense, estos son de adolescentes, ¿no? Cómo aparece el bullying y la violencia física en niñas, muy marcado. Y este es un dibujo de un varón adolescente, en donde está sufriendo violencia emocional por parte de un adulto, que se supone que es su mamá, que se burla de él y demás. Bueno, en este caso, podemos ver con más claridad cómo esa variable tiene que ver con un grupo etario en particular, porque en la misma población, en la misma ciudad, a los 15 años los varones registran de otra manera la violencia, la definición de violencia. Personaje agredido femenino, por amplia mayoría aparecen tanto para las mujeres como para los varones. Los personajes que sufren la violencia son las mujeres. Bueno, este es un caso de violencia doméstica, que ya lo vimos, pero también acá, bueno, son los niños los que son testigos de esa violencia. Y en este caso nos parece muy importante el hecho de que la mujer, si bien es la que sufre la violencia, es el personaje principal, y que además nos está mirando. En cambio, el agresor aparece como de costado y no representado como personaje principal. Y esto sí es una diferencia de la perspectiva que tienen los varones. Los varones, cuando ponen la agredida mujer, sin embargo, ponen al varón como personaje principal. Y bueno, esto estaría marcando, bueno, que habría que ver si se puede hacer una hipótesis de que el niño se identifica con el personaje principal o no.
es algo que no lo tenemos identificado del todo. Este es un caso de violencia contra las mujeres de adolescentes, y este es un caso de violencia que es muy diferente, o sea, si bien es una temática similar a como la expresan los niños, fíjense cómo esa misma temática aparece, pero aparece en los adolescentes de otra manera. O sea, como una temática que es incorporada a lo propio, y no se identifica con la mamá, sino que se identifica con la misma persona que sufre la violencia. Acá tenemos, bueno, los agresores masculino o femenino, agredido masculino o femenino, y las relaciones entre agredidos y agresores, que es lo que estuve comentando, según género. ¿Sufriste violencia y por parte de quién? Fíjense que en general los chicos ponen que no sufrieron violencia, pero después cuando les preguntamos por parte de quién, ahí ponían como que sí. O sea que es raro, porque la primera pregunta contradice la respuesta de la segunda, y lo que suponemos es que, bueno, ahí tiene que ver con cómo ellos entienden la violencia. Y por eso las nenas ponen que su mamá es violenta con ellas, mientras que los varones ponen que es su papá. Y ahí, bueno, evidentemente la visión que ellos tienen de la violencia, si el chico no registra cuando la mamá lo trata mal, o lo empuja, o lo tira con algo, bueno, evidentemente no va a poner que su mamá es violenta con él. Y estamos pensando que su papá ejerce violencia física. Si viste violencia, ¿dónde? En la calle, en la televisión, bueno, alta violencia en la televisión. En la calle sí, pero ahí ponen insultos o cosas así. Y acá, bueno, estos son, fíjense, esto sí es interesante, cómo este pequeño grupo de chicos de una escuela rural ponen dibujos violentos totalmente diferentes de los niños de ciudad. Un dibujo violento para un chico del campo puede ser la tala de los bosques, ser violento contra... Ahí nos dimos cuenta que ningún chico de la ciudad había puesto como situación violenta o dibujo violento pegarle al perro, maltratar al gato, que tienen perros y gatos, pero no lo han pensado. Si bien, y esto evidentemente está marcando que conciben o entendieron que la violencia tenía que ver con los seres humanos, mientras que en el campo estas situaciones aparecen como dibujos violentos para estos niños. Tenemos un solo caso de suicidio, que es el de la izquierda, y es alguien que se suicida en la ciudad tirándose de un hotel 5 estrellas. Una situación muy como de una película, o sea, parece muy ficcional, ¿no? Mientras que, bueno, en Oliden hay un suicidado, ¿no es cierto?, colgado de un árbol, con lo cual está hablando de algo que, bueno, después investigando, era un hecho que había sucedido recientemente y por eso aparece este dibujo. Pero es totalmente diferente. Ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene que ver la relación con el entorno del chico. Evidentemente eso sí no tiene que ver, Buenos Aires y México no eran muy diferentes, pero sí... Me fui para atrás, perdón. Y una variable que la consideramos después de las variables de la forma fue la simetría. En principio nosotros no habíamos considerado la simetría, pero después, viendo muchos dibujos, nos dimos cuenta que los niños asociaban la no violencia a la simetría, y la violencia a estos dibujos disruptivos, asimétricos, en donde hay una mancha roja, en donde hay algún elemento que rompe, o donde hay mucho peso en el dibujo en una zona que quedaría como desequilibrado según la Gestalt. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo, ¿no? Y estos dibujos son muy raros, así, o muy simétricos. Si es una pareja que aparece bien equilibrada, o todos los elementos tienden a una armonía, y esa armonía está expresada también en la forma de la construcción, en la composición del dibujo. Y eso lo consideramos después. Sí. Mabel, disculpa, me están pidiendo que es súper interesante, pero tenemos un tiempo que es muy corto. Está el doctor Jesús Muñoz en el chat y nos pide... Sí, lo estoy viendo por allí.
Ok. Tenemos que cerrar. Podemos avanzar rápido porque quiere saludar y cerrar el evento. Por favor. Cómo no, Pero con mucho gusto. te quiero comprometer para una próxima charla muy pronto. Por favor, porque sí hay muchísimo para hablar. Gracias. No, gracias por avisarme, por favor. Solamente quería mostrar esta pantalla donde ustedes pueden previsualizar el libro que les vamos a compartir después en el chat, para que ustedes puedan ver las partes con las tablas y demás. Y acá terminamos, así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta forma pues agradecemos y gratificamos la participación de la doctora Mabel López por su ponencia magistral en este evento. Como parte de la clausura de este webinar, Enunciación Visual, su rol interdisciplinario en la investigación y su impacto en la sociedad, damos paso a la intervención del doctor Jesús Muñoz Díez, prorector de la PUCC de Ibarra. Adelante, doctor. El micrófono, Jesús. Micaela creo que no tiene acceso al micrófono. Ok, primero pedir perdón a Mabel porque le han cortado en algo que yo me estaba enterando maravillosamente de un tema importantísimo y sobre todo evidenciando el título de este webinar. Es decir, estamos ante la enunciación visual y su rol interdisciplinario en la investigación y su impacto. Entonces, yo lo estaba disfrutando, Mabel, porque, claro, era cuando a mí me pasaron estos títulos, decía, uy, ¿y estos diseñadores qué es lo que están buscando con este título tan rimbombante? Pero ahora lo he entendido perfectamente, Mabel, con lo que he podido escucharte, así que me parece genial el que podamos, a través del dibujo, de la imagen, de todo lo que significa eso, enunciación visual, poder interpretar tantas cosas que hoy día tienen novedad para nosotros, ¿no? Y para poder entender una sociedad compleja como la que vivimos, ¿no? Entonces, felicito a los diseñadores. Mónica, yo sé que tú eres una de las culpables más graves de esta situación, de este encuentro, así que felicitaciones. Me has dado la oportunidad, además, de saludar en la primera sesión a dos íntimas amigas de Bolivia, aunque una de ellas es argentina, pero está en Bolivia, y ahora estuve también con Mabel el primer día, y poder saludarnos creo que es interesantísimo, unir nuestro continente, Argentina, Bolivia, Ecuador, en este caso, aunque yo no sé si estoy bien, pero estoy leyendo los nombres y no sé si hay alguien por ahí que pueda estar en otro país diferente al que he enunciado, por ejemplo, en España, porque nombres que he visto aquí en esta lista me suenan a algunos personajes que yo conozco. Pero bueno, no me quiero enrollar porque me emociona un encuentro como este. Veo a Morela Briceño, una arquitecta de esas de mucho peso en nuestra sede universitaria, a Franklin Patiño, que también me suena muy cercano, en fin, no digo nombres para que nadie se sienta ofendido. Está Liliana, que es la coordinadora de la Escuela de Diseño, está Yalitza Ramos, de Comunicación. Entonces, gracias por seguir dándonos esta oportunidad que yo diría la santa pandemia nos ha permitido tener, en el sentido de que antes no hacíamos lo que ahora hacemos. Nos comunicamos de una manera tan cercana con gente a veces de diferentes países. Tengo aquí a Edith Hugo de Chile, aunque ya no se sabe de dónde es, pero tengo nombres por ahí que me suenan
a españoles ecuatorianos, no lo sé. ¿Qué puedo decirles? Que tenemos un reto, como yo interpretaba lo que Mabel estaba explicando, tenemos un reto muy fuerte a partir de esta situación que vive el mundo y que vivimos en nuestros países y que vivimos en nuestras regiones y que vivimos en nuestra universidad y que vivimos en nuestras casas, lugares donde estamos teniendo que cambiar tantas cuestiones. ¿Me permiten hacer una pregunta capciosa? Adriana Segura, ¿es la Adriana Segura que yo conozco? Si se puede presentar, o no es la Adriana Segura que yo conozco. Es una Adriana Segura que es diferente a la Adriana Segura que yo conozco. ¿No? ¿Sí? ¿No? Adriana Segura. Sí, soy yo. Claro, seguiremos en contacto. ¿Y dónde se encuentra Adriana? ¿En qué lugar del mundo? Porque yo la tengo en España. ¿Es así, Adriana? Bueno, estamos con gente de la sede de Santo Domingo de los Sáchilas en este webinar, de tal manera que me suena todavía más importante. Gracias, gracias, gracias. Les estaba diciendo que el reto que tenemos es muy grande, inventar el futuro, pero para eso tenemos que usar a los artistas. Y veo aquí muchos artistas. El arte es el único lenguaje que no se ha contaminado en el mundo de todas las vicisitudes que vive el mundo actual. Entonces el arte, el diseño, la arquitectura, en fin, todo aquello que nos hace manejar el espacio y las realidades más allá de las físicas y de las circunstancias de cada día me parecen sumamente importantes. Yo, por mi parte, les agradezco muchísimo a todos los organizadores de este evento y les animo a que sigamos inventando el futuro, pero no para volver al pasado, es decir, a eso que llaman la nueva normalidad. Tenemos que pensar que hay que inventar un futuro diferente al pasado. Y los artistas, los diseñadores, los arquitectos, aquellos que están manejando la imagen o lo que han llamado ustedes la enunciación visual, que sea un medio para poder trabajar y llegar a tener un mundo mejor que el que hemos vivido hasta ahora. Ojalá sea esa la intención de todos y cada uno de los que estamos aquí y les animo a que sigamos trabajando en ello. Gracias, Mica, te paso la palabra porque si no me enrollo. Un abrazo. De esta forma, pues también agradecemos al doctor Jesús Muñoz Díez por su intervención en este evento. En este momento doy paso a la magíster Yalitza Ramos, directora de la Escuela de Comunicación Social. Adelante. Gracias, Micaela. Gracias, Jesús, por tus palabras de cierre y, bueno, por identificar parte de los participantes. Yo solamente quiero agradecer a las diferentes instituciones que han participado en este webinar durante estos 3 días, a la Universidad Católica de Bolivia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Santo Domingo, sede Santo Domingo, a los diferentes departamentos de la PUCE y los diferentes departamentos de la sede de Ibarra, a Misiones Universitarias, también a los grupos de investigación y a las 3 escuelas participantes, a la Escuela de Arquitectura, a la Escuela de Diseño, y los grupos de investigación de Diseño y Arquitectura, y al grupo de investigación de la Escuela de Comunicación. También a estudiantes, profesores, a la UCI, bueno, y a todas aquellas personas que hicieron posible, que no están visibles en este momento, pero cada uno de nosotros hicimos este espacio, como decía Mabel en un principio, que lo dijo en una oportunidad el día de las palabras de protocolo. Estos espacios, lo bueno del coronavirus, es que permite que se acorte la distancia y conozcamos este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, a todos les doy muchas gracias por haber participado. Esto no termina aquí.
Mónica, así como fue, digamos, de alguna manera culpable de que esto se diera con sus, digamos, triangulaciones con Mabel, Josefina y Cecilia, también ha puesto una tareita adicional que me parece muy interesante, que es la memoria de este webinar. Mónica ha solicitado que nosotros hagamos una memoria de esto, y yo, bueno, quiero recordar que la participación de todos nosotros sería maravilloso si todos presentáramos propuestas, y esta memoria la vamos a hacer de modo que queda registrado las ponencias, y quedan registradas también las participaciones, las preguntas, que son muy interesantes, porque las preguntas incluso pueden sacar una especie de capítulo, porque las preguntas siempre llevan a más. Entonces, bueno, quería darles gracias a todos y cerrar con broche de oro con la exposición de Mabel, esperando que nuestra contribución sea, que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro sentimiento y nuestro amor sea para nuestro conocimiento, que vaya disminuyendo ese tipo de violencia que existe en cada uno de los hogares. Muchas gracias, feliz fin de semana, y gracias a Dios y gracias a todos. De esta forma llegamos a la parte final de este evento. La sede universitaria espera haber solventado sus inquietudes y aportar en su proceso de formación. Llegamos a la parte final de este webinar: enunciación visual, su rol interdisciplinario en la investigación y su impacto en la sociedad. Les deseamos una excelente noche. Muchas gracias.